Bueno, vamos ahora con la tercera parte del video de tiristores, ¿sí? Recordamos un poquito, en las primeras dos partes vimos cómo era el funcionamiento interno del tiristor, que era una juntura de cuatro capas. Vimos que tenía la posibilidad de ser como una especie de diodo que podemos controlar el disparo. Vimos las curvas características un poco, y ahora la idea en este video es que podamos ver algunas limitaciones, si se quiere, o algunos cuidados que hay que tener en el uso de estos tiristores respecto de, considerando que son dispositivos que manejan grandes corrientes, ¿sí? O sea, recuerden siempre la parte de que estos dispositivos están pensados para manejar potencias importantes, interesantes, y bueno, hay que tener ciertos cuidados o bien para que no se quemen, ¿sí? O bien para que no se disparen en momentos donde uno no quiere que se dispare. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver son tres limitaciones que tienen los tiristores, o sí, tres si que quiere. La primera limitación es la frecuencia de trabajo, ¿sí? La segunda limitación que vamos a ver es picos, si queremos llamarlo de alguna manera, de tensión. Después vamos a ver qué pasa con los picos de corriente. Y una cuarta, yo le dije tres, perdón, una cuarta, ¿sí? Que está muy relacionada también con esto mismo y con esto, que es la temperatura. Entonces, quédense tranquilos, la idea de estas primeras tres es simplemente mencionarlas, ¿sí? Tener en cuenta que el fabricante nos va a decir por qué la frecuencia no, por qué la frecuencia es un limitante, nos va a indicar qué es lo que tenemos que evitar en cuanto a los picos de tensión y picos de corriente, y esta última es la que más le vamos a dar importancia a nosotros, que es la de la temperatura, porque es la que nos va a decir, eh, mirá, para trabajar con un tristor vos tenés que ponerle un disipador. Un disipador, probablemente ya muchos de ustedes sepan lo que es, o hayan escuchado, aunque sea mínimamente por el tema de las computadoras, ¿sí? El disipador es un bloque, un pedazo de aluminio, generalmente, con cierta forma determinada, que lo que hace justamente es extraer el calor del dispositivo. Nosotros sabemos que cualquier dispositivo semiconductor disipa potencia, esa potencia que se disipa se transforma directamente en calor, y si la temperatura de la juntura, o sea, la temperatura que se ve adentro del silicio, aumenta demasiado, mayor a 125 grados, mayor a 150 grados, dependiendo del dispositivo, ese dispositivo se deteriora y se quema. Entonces la temperatura es un factor muy importante cuando uno trabaja en potencia, porque justamente si yo estoy trabajando con corrientes grandes, tensiones grandes, voy a tener una disipación de potencia muy grande. Y lo que tengo que lograr es que mi dispositivo trabaje no frío, o sea, no que lo pueda tocar, pero que trabaje a una temperatura ambiente razonable para que la temperatura dentro del dispositivo sea bastante menor a la de la juntura. Entonces, le vamos a dar bastante bolilla al factor de temperatura. Pero bueno, vamos a arrancar primero mencionando estos tres efectos que dijimos antes. El primer efecto, que es el de la frecuencia, está muy ligado también, en parte, a este que está acá. Y viene por lo siguiente. Lo primero que nosotros tenemos que ver es un gráfico algo así, que son las características de la compuerta de mi tiristor. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Recordemos siempre un tiristor no deja de ser un diodo, ¿sí? Un diodo de cuatro capas que yo le puedo controlar el disparo. Pero no hay que perder de vista que esto no deja de ser un diodo, o sea que tiene todas las características del diodo. ¿Qué quiere decir que tiene las características del diodo? Y que bueno, que tiene un modelo equivalente donde
está el símbolo del diodo, nada más que para representar el hecho de que puede ir para un lado o para el otro, pero que después tiene una caída de tensión, que nosotros llamamos BT, que si fuese un diodo valdría 0,7, en un tiristor vale lo que me dé el fabricante, puede ser un volt 5, ¿sí? Y después tenemos una resistencia dinámica del diodo. Este modelo equivalente, ¿sí? Perdón, cátodo, no cánodo. Este modelo equivalente, donde esto es el cátodo, esto es el ánodo, cátodo, lo que me dice es que en definitiva esto tiene una curva característica parecida al diodo. Y eso me va a dar las características de la compuerta, donde acá tendremos la tensión de gate, ¿sí? Y la corriente de gate. ¿Cómo es la característica de compuerta? Bueno, la característica de la compuerta es como la curva de un diodo, con una salvedad, y es la siguiente. Esta es la curva típica del diodo. Un tiristor tiene mucha dispersión en su compuerta, con lo cual el fabricante generalmente me va a dar una curva, a ver si sale, ¿sí? Una curva que hace algo así, que es la curva de gate máxima, de dispersión máxima, y una curva que hace algo así, que es la curva de dispersión mínima, ¿sí? Entonces acá tenemos, si se quiere, vamos a ponerlo así, perdón, vamos a poner curva máxima, vamos a tratar de poner el color más parecido a este que está acá, ¿sí? Y después tenemos la curva mínima, que es esta que está acá. Curva mínima. Esto, como les decía recién hace un ratito, esto es la dispersión de la compuerta, ¿sí? O sea, esta curva es compuerta. Curva característica de compuerta. Bien, entonces, ¿qué otra cosa me va a marcar el fabricante en la curva característica de la compuerta? Me va a decir lo siguiente, mira, además de tener la curva de dispersión, ¿sí? La que está punteada en el medio es la típica, que tendría una compuerta de un diodo, si fuese un diodo, perdón. Después tengo la curva máxima y la curva mínima. Esto es para la misma familia, ¿sí? O sea, yo por ahí compro, esto es lo que hablamos siempre, compro por ahí un lote de 100 tiristores, y dentro de los 100 tiristores, por ahí algunos vienen por acá, otros vienen por acá, algunos vendrán por la típica. O sea, me da toda una zona posible de la compuerta. Lo otro que me marca, vamos a marcarlo con este color, es una hipérbola acá que hace así, ¿sí? Esto es una hipérbola. Cuando ustedes tienen una hipérbola en un circuito, en una curva característica, lo que le está dando esto es potencia. Potencia en compuerta. ¿Por qué es importante esta hipérbola? Por lo siguiente, fíjense, si yo aumento la corriente, ¿sí? De gate, o sea, le doy mucha corriente de gate, y me voy a mucha tensión, o sea, disparo por acá, esta es la potencia máxima que yo puedo disipar. Ahora, si yo quiero darle más corriente,
tengo que darle una tensión de gate más chica para poder llegar a la potencia máxima. Entonces, esta hipérbola lo que me está diciendo es cuánto la potencia máxima que puede soportar la compuerta. Y lo otro que me da el fabricante en su curva característica, me va a marcar acá, bajo, chiquitito, me va a marcar un triangulito o una zona, que esta zona es la zona de disparo inseguro. ¿Qué quiere decir zona de disparo inseguro? Bueno, básicamente acá lo que me está diciendo el fabricante es, mira, si vos agarrás y disparás el tiristor acá, ¿sí? Con esta tensión y con esta corriente, o sea, haces el punto Q de disparo esté por acá, yo no te puedo asegurar que este tiristor dispare. Es decir, que todo tiristor tiene una tensión y una corriente mínima de compuerta que necesita para asegurar un disparo, ¿sí? Y obviamente va a tener una máxima que va a estar limitada también por esta hipérbola. Entonces, esta es la característica de la compuerta, ¿sí? Yo tengo que tener una recta de carga estática, si se quiere, en una zona, por ejemplo, por acá, donde esto va a ser la tensión de compuerta, BGG, y esto va a ser la corriente de compuerta, IGG. ¿Qué me da el fabricante? Y el fabricante me da un punto que es este de acá, que lo llama BGT, típico, y me da un punto acá, que es la IG, típico. Entonces, la zona de disparo inseguro está por debajo de ese valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que poner mi recta de carga de disparo en la compuerta entre el valor típico, ¿sí? Y la hipérbola de máxima potencia. Cuanto más lejos estoy de esta hipérbola de máxima potencia, mejor porque más despreciable es la potencia que disipa la compuerta. Pero sin irme a la zona de disparo inseguro. ¿Está bien? ¿Qué me va a pasar esto? Bueno, va a pasar que por ahí tengo con esta misma recta de carga estática, en algunos tristores me dispara acá, con esta tensión y esta corriente, y en otros tristores me dispara acá, con esta tensión típica, ¿ven? Y esta corriente. Dependerá mucho de la dispersión que yo tenga. Pero esta es la zona de trabajo mía. Bien, ahora, ¿qué pasa con la frecuencia? Porque yo arranqué diciéndoles de la frecuencia y me metí con la curva característica de la compuerta. Bueno, lo que ocurre con la frecuencia es lo siguiente. Si yo mi dispositivo lo disparo de la siguiente manera, supónganse que hacemos una gráfica, ¿no? Donde yo agarro y le pongo un pulso de disparo, ¿sí? De gran corriente, meto un pulso de disparo de gran corriente, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando yo pongo un pulso de disparo de gran corriente, la temperatura del dispositivo, ¿sí? Esto es temperatura en función del tiempo, ¿sí? La temperatura en función del tiempo, la temperatura aumenta de forma rápida porque yo, recuerden, tengo mucha corriente, disipo potencia. Como disipo potencia, el dispositivo se calienta. Ahora, si ese pulso es chico en tiempo, lo que va a ocurrir es que la temperatura va a descender, ¿sí? Va a descender. ¿Por qué? Porque le doy el tiempo a que se enfríe. Mi pulsito fue así, supongamos, ¿no? Tuc. Y recién lo vuelvo a repetir acá, ¿sí? O sea, lo que está en este color rojo es pulso, pulso,
te disparo. ¿Sí? Y le ponemos, si quieren, mucha corriente. Como para hacerlo exagerado. ¿Bien? Entonces mete un pulso de disparo, la temperatura aumenta, o sea, tiene un aumento importante, pero después, como pasa tiempo hasta que yo la vuelvo a disparar, se puede enfriar y acá vuelve a aumentar la temperatura y se vuelve a enfriar. O sea, tengo un tiempo entre un pulso y el otro que me permite hacer que la temperatura del dispositivo baje. Ahora, esto es una baja frecuencia, ¿no? En baja frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia del dispositivo? Bueno, si yo aumento la frecuencia del dispositivo, lo que va a ocurrir es que voy a tener unos pulsos así. Acá tengo otro pulso así. Acá tengo otro pulso así, ¿sí? Aumento la frecuencia de disparo. Y la temperatura del dispositivo va a hacer esto. Va a aumentar, va a bajar. Acá va a aumentar más porque no llegó a bajar del todo. Acá aumenta más. Acá aumenta más. Con lo cual va a llegar un momento que la temperatura, ¿sí? Que ve el dispositivo la temperatura supera la máxima que puede soportar. Y se termina quemando. Por eso yo no le puedo aumentar mucho la frecuencia de un tiristor, porque si yo le aumento mucho la frecuencia del tiristor, la temperatura que aumenta en el dispositivo supera la máxima que puede soportar y se termina quemando. ¿Está bien? Ahí está el efecto de la frecuencia. A baja frecuencia no hay problema. Cuando yo empiezo a aumentar la frecuencia, la potencia que se disipa y la temperatura que empieza a aumentar hace que el dispositivo se queme.